Carlos, muy buenas tardes y gracias por acudir a nuestro llamado. Muy buenas tardes, más bien gracias por invitarme. Bien, iniciemos, don Carlos, analizando un poco el contexto en el cual llega Liberación Nacional a la Asamblea Legislativa, porque contradictoriamente en estos últimos dos procesos electorales, si bien es cierto el apoyo para la elección presidencial no ha sido de beneplácito por parte de la ciudadanía costarricense, pero sí mayoría en el Congreso, y la fracción oficialista tiene minoría con respecto a la Liberación Nacional. Desde ese panorama, ¿cómo empezar a entender el comportamiento de Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa con esa responsabilidad que le da el pueblo? Decirle, no lo queremos como presidente, pero sí como una mayoría para ejercer el control político. Bueno, vamos a ver, yo creo que la pregunta ya de por sí formula un montón de temas que hay que contestar. Yo no creo que la gente vote por nosotros diciendo, no le voy a dar la presidencia, pero le voy a hacer diputado. Yo lo que creo es que en la primera ronda la gente vota por su candidato a la presidencia y al mismo tiempo vota por los diputados y diputadas, y Liberación Nacional lo que sigue mostrando es que es el partido con una base partidaria más grande que cualquiera otro, pero que no le alcanza para ganar las elecciones en todos los procesos electorales, incluso en este último ni siquiera nos alcanzó para pasar a la segunda ronda. Pero la base electoral de Liberación Nacional sigue siendo importante, tanto de aquella gente que es y se dice liberacionista, como aquellas otras personas que, no perteneciendo a ningún partido, siguen considerando que darle a Liberación Nacional una fracción robusta en el Congreso tiene una importancia grande en términos de control político si lo necesitara, o de apoyo al gobierno liberacionista si es que lo hubiera. Entonces me parece que ahí a nosotros se nos genera una enorme responsabilidad, porque llegamos al Congreso con la fe puesta en nosotros por parte de una buena cantidad de ciudadanos liberacionistas y no liberacionistas que ven en la fracción un contrapeso importante. Así lo tomamos, hemos considerado que resulta relevante hacer una oposición balanceada, una oposición responsable, una oposición propositiva, porque vamos a llevar adelante los temas en los que nosotros creemos y aquellos por los que la gente votó por nosotros según nuestro plan de gobierno liberacionista, pero también entendiendo que hay que apoyar la oferta electoral que planteó el ganador de la elección presidencial, cual es don Carlos Alvarado, obviamente en todos aquellos temas que no riñan con nuestros principios ideológicos. De acuerdo a esa voluntad del electorado, a nivel de Asamblea Legislativa, Restauración Nacional y Liberación Nacional tienen mayoría que el PAC. ¿Por qué el 1 de mayo darle el beneplácito al gobierno de tener también el control de la presidencia legislativa? Porque el año de arranque es muy importante, marca la senda en la consecución de proyectos complicados. El Ejecutivo normalmente empuja proyectos que no son fáciles de sacar, empuja algunos empréstitos que normalmente le son muy relevantes, pero particularmente en materia fiscal, el gobierno, el partido que esté en el Poder Ejecutivo, siempre va a tratar de hacerse de suficientes ingresos para poder cumplir con lo que le ha prometido a los costarricenses. En este caso nos ha parecido que el año de arranque, aunque el PAC no tenía votos para hacerse de la presidencia, bueno, ni de ningún otro puesto en el directorio, era importante que hubiera en la cabeza de este Parlamento una persona afín al presidente Carlos Alvarado, del mismo signo político, que pudieran trabajar más en conjunto, que hubiera, digamos, más comodidad y que deje este año encarrilados los temas que el gobierno quiere. Y yo creo que así va a suceder, es decir, a la señora diputada Carolina Hidalgo, nuestra presidenta ahora, es una persona cercana a don Carlos Alvarado, creo que está poniendo las bases de lo que va a ser una buena parte de legislación que le ayude a este gobierno del PAC a hacer una buena labor. ¿En qué temas de agenda hay clara anuencia de colaboración por parte de Liberación Nacional y en cuáles posiciones liberacionistas también ustedes le marcaron la cancha al gobierno y le dijeron, bueno, don Carlos, a partir de aquí hay condiciones en las que no vamos con la línea que promueve el Partido de Acción Ciudadana? Bueno, le puedo decir un proyecto muy relevante que tiene de los dos componentes: el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Es el proyecto que más le interesa a don Carlos Alvarado.
ese es un proyecto que mayoritariamente son impuestos. Y nosotros le hemos dicho a don Carlos, mire, primero queremos que venga acá la señora ministra de Hacienda para que le explique a los costarricenses cuáles son los impuestos que ustedes quieren apoyar dentro de ese proyecto o si tienen otros impuestos que quieren empujar ahí. Que nos expliquen las razones por las cuales resulta justo o conveniente llevar adelante ese proyecto, pero al mismo tiempo díganos dónde va a estar la contención del gasto público por parte de su gobierno para entonces nosotros confiar en que no todo van a ser impuestos, en que vamos a hacer una contención efectiva del gasto. Más o menos se estima que lo que requeriría el gobierno son entre 3 y 3,5 puntos del Producto Interno Bruto en términos de la brecha fiscal. Tenemos un 6,5 que se va a terminar convirtiendo seguramente en 7 a principios del año entrante. El déficit primario es del 3% del PIB, así que eso es más o menos lo que necesitaría el gobierno. Si este proyecto de impuestos da el 1,4, 1,5% del PIB, hay que hacer un esfuerzo por parte de la administración Alvarado Quesada de al menos 1,5 para poder lograr zanjar esa brecha de 3% del PIB. Así que eso tiene que estar aquí garantizado con la palabra, pero con acciones también del gobierno de don Carlos. Esa comparecencia de la ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, se va a dar previo a la discusión del tema de impuestos. Don Carlos, evidentemente ella tiene que traer un parámetro medible para decir ustedes, bueno, si están hablando en serio por parte del gobierno en materia de contención del gasto, ¿cuál es ese parámetro que Liberación Nacional y las demás fracciones de oposición han establecido para ver una viabilidad o una certeza de las acciones que estaba implementando el gobierno en materia de contención? Sí, así es. Primero, el inicio de su pregunta, efectivamente, para nosotros poder comenzar a trabajar en la comisión fiscal que va a ver el proyecto de fortalecimiento, tiene que venir doña Rocío antes, no después, ni al mismo tiempo, antes. Por eso es que nosotros aprobamos una moción durante esta semana, el lunes, para pedirle a doña Rocío que compareciera y ya está dispuesto de esa forma por parte de la Asamblea. Ella tiene un espacio para hacer su presentación y trabajar en detalles de dicha presentación hasta el 15 de junio. Es un tiempo suficientemente amplio para que ella venga. Va a venir por 2 días, así fue la forma como lo pusimos, de forma tal que ella pueda exponer, nosotros podamos hacer preguntas de una manera prolongada. Y bueno, los parámetros son, yo creo que le he adelantado un poquito, los parámetros son los que el mismo gobierno de la República se ha impuesto. Don Rodolfo Pisa ha manifestado que su meta es eliminar al menos el déficit primario, siendo que este anda en un 3%, un 3 y pico del Producto Interno Bruto, pues eso es lo que debería determinar de adicionarse a la propuesta de los impuestos. Si los impuestos van a dar 1,5, por decirlo, 1,5 en contención del gasto. Debería haber 1,5 en contención del gasto como mínimo, pero no decírnoslo nada más, venir a mostrar aquí las cifras, decirnos en qué rubro se va a ir haciendo ese ahorro, de forma que sea creíble que efectivamente el gobierno así lo va a hacer. Don Carlos, ya propiamente en el proyecto en el texto del 208 bis que se tramitó en la Asamblea Legislativa anterior, ¿cuáles puntos no comparten ustedes con esa propuesta? Bueno, habían varios. Recuerde que en el gobierno anterior se quiso plantear un impuesto a las pensiones, tanto las pensiones obligatorias como las pensiones voluntarias. Se quiso gravar también el pago de la cesantía. Me parece que incluso poco explicado, yo creo que la gente no entendía bien de qué se trataba. Se quiso establecer un capítulo que yo por lo menos lo veo con buenos ojos, aún a pesar de no tener, digamos, la información completa, pero se quiso establecer un capítulo que le permita al gobierno de la República tener flexibilidad en la asignación de los destinos específicos. Ciertamente hay leyes que amarran el presupuesto de la República y hacen que se tenga que dar porcentajes
que son exagerados para los efectos de la capacidad de determinadas instituciones para poder cumplir la ejecución de tales recursos. Pero creo yo que el gobierno anterior no lo explicó bien, quedó excluido, pero todavía está la moción de revisión planteada por la gente del gobierno. Bueno, nosotros queremos que doña Rocío, por ejemplo, explique esas cosas. Si necesita hacer eso con las transferencias y que de una vez nos diga, si le damos esa potestad al gobierno, cuáles son las transferencias que va a recortar. Bien, en otros temas, para abundar también cuál es la posición de Liberación Nacional en otros temas, nombramientos. ¿Cómo ven el caso de los nombramientos de los magistrados? Hay varios pendientes y mucho se ha cuestionado también sobre la conveniencia o no, si debe haber una transformación de esta metodología de que la Asamblea nombre a los magistrados. ¿Cuál va a ser el papel de Liberación Nacional y qué tan prioridad es dentro del marco de lo que queda de este año, ya 6, 7 meses, para poder al menos cumplir con las vacantes? Porque también hay otro tema, y ya lo estamos viendo, con la ley de pensiones que se reformó en el Poder Judicial, muchos de los magistrados que ya van cumpliendo la edad que actualmente establece el régimen, para evitar que les perjudique el régimen que viene de entrar, van a acudir a la pensión también, entonces sí, van a quedar mucho más vacantes. Sí, es posible que eso suceda. Vamos a ver, le voy a dar mi posición personal, porque este no es un tema que hayamos, digamos, determinado con un espíritu de fracción, así que yo prefiero darle mi impresión personal. Para comenzar, yo no veo ni creo que la Asamblea Legislativa deba renunciar a la potestad democrática de que en representación de los ciudadanos sea la que determine quiénes son los magistrados. Eso no ocurre en Costa Rica nada más, eso ocurre prácticamente en el mundo entero. En el mundo entero democrático son los parlamentos los que escogen o los que ratifican a los magistrados de la Corte de Justicia. Así que no veo yo por qué tendría que ser diferente aquí. Lo que me parece es que hay que hacer algunos cambios, primero para que la elección sea más transparente, para que la gente pueda entender mejor las razones por las cuales se le escoge a una persona como magistrado o magistrada. En segundo lugar, hay que mantener una norma que existe ya, y es que el magistrado o magistrada es escogido con 38 votos. Yo creo que a eso le deberíamos de poner mucha atención, porque yo escucho a mucho irresponsable manifestar de una forma temeraria que menganito, sutanito o perenceja, refiriéndose a magistrados, le pertenecen o le pertenecían a X o Y partido político. Esa es una verdadera majadería. Aquí tenemos ya casi 20 años de que los magistrados se escogen con 38 votos, no solo los de la sala cuarta, sino también los de la primera, la segunda y la tercera salas. Y eso implica que haya un conjunto de partidos políticos que confluyen en el nombramiento de un magistrado o de una magistrada. Entonces no es cierto que un solo partido político pueda nombrar a una persona de estas. Le hablaba yo además del tema de requisitos. No creo además, más bien creo que además de un tema de transparencia, aquí debería de haber un esfuerzo legislativo por un lado y político también, para que existan determinados requisitos de idoneidad y también algunas prohibiciones. Por ejemplo, creo que no es sano que una persona que viene saliendo del poder Ejecutivo o del Poder Legislativo se convierta en magistrado y vaya a administrar justicia para todos después de que ha tenido un marcado color político o ha tenido presencia en distintos partidos políticos de manera reciente. Yo creo que eso es algo que le está faltando. Como se estableció con la Defensoría de los Habitantes, que se prohibió que diputados inclusive participaran, claro, porque recordemos el caso de doña Ofelia Teitelbaum, que estando acá en la Asamblea Legislativa participó para el cargo de defensora de los habitantes. Claro, entonces, ya eso había sucedido y creo que eso lo depura, porque quiero decirlo así, digamos, usted habla ahora del caso de doña Ofelia, puede ser que en el caso de doña Ofelia haya sido una mujer objetiva y no haya tenido, digamos,
un comportamiento cargado políticamente, pero sí se presta para que en general eso pueda ocurrir. Pero yo me refiero... Sí, a la figura. Sí, a la figura y al cargo que está ocupando en ese momento, no al comportamiento. Claro, igual. Porque también está el caso de don Celso Gamboa. Se lo digo justamente porque le iba a dar la razón a usted, y se la estoy dando, pero como citó un caso en particular, no quiero que se piense que yo creo así en razón de ese caso particular. Yo creo que está mal en general. No estaría bien que cualquiera de nosotros como diputados se nos ocurra concursar para ser magistrados. A la Sala Constitucional, por ejemplo, que tiene semejante poder, saliendo uno de aquí de la Asamblea, o un año después de haber salido de la Asamblea y ¡pum!, caer en la Sala Constitucional. Podría ser que se trate de una persona que objetivamente tenga los méritos y que se vaya a comportar de una forma imparcial, pero es mejor no abrir esa tentación. En materia de derechos humanos, don Carlos, otro tema que polariza mucho a la población costarricense, y ya lo vimos en las últimas elecciones, la posición de Liberación Nacional en caso de que lleguen proyectos como matrimonio igualitario y también la opinión con respecto a todo lo que está pasando en el criterio del Tribunal Supremo de Elecciones, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la posición de Liberación Nacional? Mire, se lo digo en dos vías. Primero, me parece que Liberación Nacional ha reiterado su respeto no solo por los derechos humanos, sino por la forma en que lo entienda, lo interprete, lo ordene, lo resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros no vamos a estar en contra de lo que ha resuelto un tribunal de esa importancia. Somos Liberación Nacional, que ha gobernado y que ha utilizado el sistema interamericano e internacional de derecho para ganar pleitos que le han dado una gran satisfacción a Costa Rica, como los límites con Nicaragua, los marítimos, y los vencimos a los nicaragüenses también en el pleito, o al gobierno nicaragüense, no a nuestros hermanos, al gobierno nicaragüense, lo vencimos en las disputas por el río San Juan. Si nosotros creemos en el derecho internacional para eso, también tenemos que creer en el derecho internacional en materia de derechos humanos. Bien, gracias, don Carlos.